Paz y bien para todas y para todos. Paz y bien para nuestro país, que hoy amaneció sacudido por la noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Paz para su familia, paz para todos. Hoy Clara, en su fiesta, nos convoca y nos llama a recorrer esa noche estrellada de Domingo de Ramos al amanecer del Lunes Santo, para irnos hacia la pequeña capilla de Santa María de la Porciúncula. Que nuestro corazón tenga el ritmo acelerado de Clara y que salte de emoción al brillo de la luz de las antorchas que en manos de los hermanos la esperan con gozo. Hoy se completa el movimiento evangélico de los pobres de Dios. Hoy nace la fraterna sororidad. Se eclipsan el sol y la luna y estalla un enjambre de estrellas. Que nuestra familia franciscana de Colombia siga siendo una familia de hombres y mujeres evangélicos que trabajan por la justicia y la paz en vía cántico por una praxis franciscana en el país. Bienvenidas y bienvenidos. Somos, pues, una fraterna sororidad compuesta de hombres y mujeres, quienes desde cada una de sus organizaciones, órdenes, congregaciones, institutos, soñamos con que un nuevo mundo sea posible, así como lo anunció el libro del Apocalipsis. Vendrán un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán. Ya no habrá llanto ni dolor, y la muerte no tendrá lugar entre nosotros. Clara soñó ese día y lo hizo posible en su pequeña familia de San Damián. Hagámoslo nosotros posible también en nuestras familias, en nuestras organizaciones y en nuestro país. Clara nos convoca, nos llama a recorrer esa noche estrellada de Domingo de Ramos al amanecer del Lunes Santo hacia la pequeña capilla de Santa María de la Porciúncula. Que en nuestro corazón tenga el ritmo acelerado de Clara y que salte de emoción el brillo de la luz. Vamos con las mujeres del alba, con ternura y con coraje, vamos a escuchar y a sentir el siguiente video. María. Maestro. Nos decidimos a salir en plena madrugada, haciendo frente al viento en contra, al frío y al miedo en la oscuridad. A paso firme, juntas y juntos nos damos ánimo para llegar. Nuestras pupilas se han dilatado, los corazones se aceleraron y vemos cómo la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva.
hace permanecer. Hasta el lugar de la herida vamos, nos mueve el dolor de nuestros hermanos. En nuestros pies va la profecía De 1000 testigos que son semilla, y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Somos la iglesia que humilde se estrena escuchando las voces de los que siempre quedaron al borde de los gemidos de la creación. En este encuentro nos sale, Señor, tan hermosa sorpresa. nuestras pupilas se han dilatado, Los corazones se aceleraron y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba. La familia franciscana internacional, también en modo 8º centenario del Cántico de las Criaturas, ha escrito un mensaje a las hermanas clarisas del mundo entero con motivo de la fiesta de Santa Clara. Dicen algunas partes del texto. Abrimos comillas. Dada la importancia de este aniversario, creo que así. Dada la importancia de este aniversario para toda la familia franciscana y aún más para ustedes, nosotros, ministros generales franciscanos, nos dirigimos conjuntamente a ustedes con gran amor, ofreciéndoles algunas reflexiones desde las letras que Francisco escribió para ustedes, casi que al tiempo del Cántico de las Criaturas, texto que tituló Audite Proverelli. En español, escuchen, hermanas. La voluntad de Francisco fue confirmarlas en la identidad de su vocación, como hermanas fieles, oyentes de la voluntad del Señor. El segundo tema es un llamado a la unidad desde la pluralidad que son. Esta diversidad es ante todo un don de Dios, que las desafía a ser fieles al Evangelio desde las diferencias. El otro elemento es conservarse en el seguimiento de Jesús, llamadas a vivir una relación, una experiencia de encuentro y de conocimiento cada vez más profundo del Señor. Luego, el tema de la autenticidad de vida, llamada a vivir según el Espíritu. Algo así como un llamado a la coherencia, a la praxis francisclariana. Con una actitud de discreción, Francisco las llama a vivir en permanente actitud de discernimiento, entre otros elementos, especialmente en las relaciones personales. Además, les pide soportarse recíprocamente en la enfermedad y en las dificultades de la vida. Finalmente,
las llama a la esperanza del encuentro definitivo con el Señor en los últimos tiempos. Firman el texto Fray Máximo Fusarelli, OFM, Fray Carlos Trovarelli, OFM Conventual, y Fray Roberto Genuin, OFM Capuchino, dado en San Damián el 1 de agosto del 2025. Bueno, y yo creo que después de escuchar estos textos podemos hablar a propósito de la fiesta de Clara, de nuestra madre, de nuestra hermana. Tenemos 3 preguntas. Yo voy a leerlas y damos entonces el micrófono abierto para que compartamos nuestros sentires. La primera pregunta es, ¿qué lugar ocupa Clara en tu vocación cristiana y franciscana? La segunda pregunta es, ¿qué fue lo que más les llamó la atención del mensaje de los ministros a las hermanas clarisas? La tercera pregunta, ¿conoces personalmente a las clarisas? ¿Hay clarisas en tu ciudad o cerca de ella? Y hay otra pregunta, eran 4. ¿Qué mensaje le enviaría usted a las hermanas? Entonces voy a leer la primera. ¿Qué lugar ocupa Clara en tu vocación cristiana y franciscana? Entonces abrimos los micrófonos y escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas Yo noches. soy Sandra Liliana, yo soy caleña, estoy comunicándome desde Cali y mi cercanía con la familia franciscana pues la tengo desde niña, pero digamos que lo más fuerte que he vivido ha sido al lado de los hermanos franciscanos de la provincia de San Pablo. Entonces, a la primera pregunta sobre la vocación de Clara y que me inspira, yo conocí a una Clara cuando niña, yo conocí a una imagen de Clara muy sumisa, de mirada baja, una Clara casi que a la sombra de Francisco, ¿sí? Esa fue la Clara que yo conocí de niña. Pero ya de mujer adulta y porque seguía andando en esto de la formación espiritual, yo me encontré con que pues no podemos decir realmente de Clara que era sumisa, porque nada más el hecho de que ella escribiera su propia regla, eso hace que uno tenga que decir, esta mujer pues tenía unos arrestos, pues sí, una firmeza, pues pues que no era muy común y no muy frecuente, además en esa época, ¿no? En la Edad Media. Ella escribe su propia regla, por un lado, pero por el otro, bueno, el solo hecho de volarse de la casa a la edad que ella tenía y en las circunstancias en que ella estaba, pues bueno, eso también habla de que ella estaba siguiendo su corazón. Y lo último que quisiera decir para no agotar la palabra es que Clara no es sumisa cuando el Papa le dice, no, mira, tú tienes que aceptar tener bienes en tu comunidad, y ella que no, y él que sí, y ella que no, y él que sí, y ganó ella con el no. Ese no sí me gustó, el no que votaron en Colombia y no me gustó. Sí, de acuerdo. Pero entonces, ningún sumisa. Eso es lo que más me inspira. Sí conozco a mis hermanas clarisas acá en Cali, están en el monasterio de San Antonio, que lo visito con mucha frecuencia.
Mm, Me gustaría que nos enviaran el mensaje que acaban de leer de los hermanos, el De los mensaje para la ministros. familia, de los ministros para la familia franciscana, especialmente para las hermanas clarisas. Y yo de ahí rescataría pues la coherencia, ¿no? Que a la que ellos llaman, la coherencia a la que ellos llaman, que yo con mucha pena y todo tengo que decir que esa coherencia no es un llamado únicamente para las clarisas, sino para todos nosotros, para sacerdotes, laicos, religiosos, laicos y laicas, para todo el mundo. Nos falta mucha coherencia en Colombia y en la gente creyente. Y ya, yo creo que ya contesté todo, ¿cierto? Sandra, Maravilloso. muchísimas gracias, muy interesante todo lo que dices y bueno, gracias pues por abrir el conversatorio. Aquí tenemos la mano levantada de César. César, bienvenido, te escuchamos. Hola, un saludito por aquí a todos, a todas, Marta, Sandra, para ¡Ay, qué seguir con Cali, dicha! sigo yo. Bueno, en la misma línea un poco de Sandra, yo también conocí a Clara desde muy niño. Más o menos como a los 8 años venía haciendo cuentas, llegaron los hermanos franciscanos al barrio donde yo estaba, pero no fue directamente con la parroquia, sino que se crearon las comunidades eclesiales de base. Recordarán, no sé, Sandra, había una comunidad que se llamaba Santa Clara. Mi contacto no fue por la parroquia, sino por la comunidad de Santa Clara. Entonces, primero, digamos, primero empecé a conocer yo como de la persona de Clara, y aprendiendo de Clara encontré que tenía un hermano que se llamaba Francisco. O sea, yo le hice un poquito al revés, que de como muchas personas lo hacen normalmente. Entonces fue así como por ese lado que empecé. Desde el principio me admiraba mucho ver esa valentía en una muchacha. Si hoy en día pensar que una muchacha se vaya de su casa como a aventurear a una cosa que nadie sabe como qué es, imagínense en esa época. Entonces, digamos que siempre ha sido una figura que me impactó. Ese equipo que hizo con Francisco, los primeros hermanos, las hermanas, y cómo fue una cosa que supo como responder como al mundo, como a los desafíos y a entregarse de verdad como a un seguimiento de Jesús, que hay unos perros acá ladrando. Entonces me llama mucho la atención, con motivo de los 800 años, estuve estos días también haciendo mi propia peregrinación como ejercicio de fe. Y recordaba unos días antes, la semana pasada, ya en la tumba de Clara su aniversario. Entonces, César, muchísimas gracias, César, y casi nos cruzamos. Eso me dijo Juan Jairo. Yo le dije, Juan Jairo, ya estoy en Asís, y me dijo, nosotros nos acabamos de ir. Sí. Entonces, un gusto. Bueno, un gusto Y yo para quiero todos. comentar algo a propósito de la experiencia que nos comparte César, de que él hizo como el camino al revés, o sea, como de la mayoría de nosotros, él conoció primero a Clara y después a Francisco. Y a medida que hablaba, me hizo recordar que hace mucho tiempo nosotros pertenecíamos a un equipo de animación nacional de los laicos franciscanos en Colombia. Y la palabra sororidad yo todavía no la conocía. Yo no conocía la palabra, pues ni siquiera la palabra. No estoy hablando del significado, sino de la palabra. Nunca la había escuchado. Y la primera vez que escuché la palabra sororidad, se la escuché a César, y César nos explicó qué significaba la sororidad. Entonces, me pareció muy bonito cuando él dice que conoció primero a Clara. Entonces yo digo, pues el camino no solo, pues fue muy profundo, digo yo, porque entonces conoció primero de lo que es esa solidaridad entre mujeres. ¿Quién más? Sí, en mi casa, mi mamá llegó hablando primero de sororidad. Primero en mi casa llegó la palabra sororidad y después llegó la palabra fraternidad. Qué bien. Bien. Le damos la bienvenida a Juan, que acaba de entrar.
Y bueno, ¿quién más se anima para que nos siga compartiendo? Voy a recordar las preguntas que teníamos, ¿cierto? La voy a recordar. Son, ¿qué lugar ocupa Clara en tu vocación cristiana y franciscana? Esa es una. La segunda, ¿qué fue lo que más les llamó la atención del mensaje de los ministros a las hermanas clarisas? La tercera, que le demos la palabra a Ida, es, ¿conoces personalmente a las clarisas? ¿Hay clarisas en tu ciudad o cerca de ella? ¿Y qué mensaje le enviaríamos a esas hermanas? Aida, tienes la palabra. Bueno, yo confieso, pues, mi desconocimiento en muchas cosas, pero porque además yo conocí fue en la película de San Francisco, tengo que confesarlo, a Clara. En esa película de San Francisco, que creo que me la he visto como unas 5 veces, algo que me ha fascinado es precisamente el trabajo que ella hacía, ¿no? De ir a donde los leprosos, de estar con ellos. Y creo que ahí, pues, uno ve que Francisco aprendió de Clara, ¿no? Ujú. Y aprendió precisamente, creo que ahí él se tocó. Y eso me parece además muy importante porque Clara, quien era una persona de una familia muy rica, muy prestante, pues hace todo un camino que es un camino que muestra el corazón de Jesús, ese corazón de verdad manso y humilde como el que Clara nos muestra. Yo este fin de semana estuve en un retiro y tuve la gran, o sea, les cuento que fue muy, pero algo así como el privilegio de estar 3 días frente al Santísimo. Y esos días frente al Santísimo, justamente el último día le dije, ay, yo quisiera ser como Clara, porque la recordaba mucho como en esos momentos tan bonitos que creo que marcaron la vida de muchas mujeres y creo que nos sigue marcando la vida a muchos de nosotros. Ser tan, bueno, y voy entonces con la segunda, ¿no? Que me uno a las palabras de la coherencia. Ser tan coherente como Clara, pues no es tan fácil, o sea, es una situación bastante difícil y mucho más cuando prácticamente uno llega a, estaba también, llega uno a este infierno, ¿no? Porque este lugar es como parte del infierno, llega uno a esta ciudad, de todo, que hacen que las cosas no sean tan fáciles para la gente. Entonces, esa es la lucha, ¿no? Hoy yo dije, cuando me pasó esto, pues no lo dije yo, mentira. Me pasó esto y un compañero que fue cristiano durante mucho tiempo, no deja de ser cristiano, sino que digo que practicaba una religión de estas evangélicas o algo así, y que sabía dónde estaba yo en ese retiro, me dice, ¿usted sí sabe por qué le pasó esto? Y yo, no. Y me dice, la está golpeando el ese, ¿no? Y yo, seguramente sí, porque pues, claro, es en búsqueda de esa coherencia que pues trato de imitar, aunque sea, no sé, yo digo que aunque sea la punta del pie de Clara. Ujú. Eso, eso los quería compartir. Aida, muchas gracias. Muchísimas gracias por compartir esa Ay, no, y se me experiencia. olvida una cosa. Bueno, Sí. yo conocí a las Clarisas, pero no, lo que yo conocí de las Clarisas, pues realmente fue un poco diferente, ¿no? Eso fue hace muchos años, cuando era estudiante apenas de pregrado, y pues no, las Clarisas que yo conocí en ese momento, pues como que desdibujaban mucho como lo que pues siento de Clara, ¿no? Era como otro tipo de personas, como muy acartonadas, entonces, pues además que para la época en que yo hice el pregrado, pues conocí gente que estaba en teología de la liberación demasiado fuerte y verlas, pues como que era todo lo contrario, ¿no? O sea, verlas a ellas era muy contrario en ese momento a lo que era el trabajo que llevaban otras comunidades en teología de la liberación. Pero no quiere decir por eso que ni las desconozca ni nada, pero pues sí, esa es la sensación, o sea, esta es la figura que tengo de ellas. Ujú.
Muchas gracias, Aida. Juan, te escuchamos. Pido disculpas por llegar tarde, estaba en una reunión con Fabio. Y después de Juan escuchamos a Fabio. Llegaron habladores. Llegaron habladores. Estamos precisamente en el área social de la escuela Juan Donce Escoto de la provincia de San Pablo Apóstol. Estábamos hablando precisamente de la importancia de lo social y terminamos hablando para venirnos rápido para acá, pasar a esta otra sala. Yo me perdí. Fabio llegó primero que yo. Estábamos hablando precisamente de Clara, o sea, ya para despedirnos decíamos, Clara es la mujer ciudadana, la mujer que quiere la ciudad, la mujer que protege y defiende la ciudad. Hoy la ciudad de Asís ha estado en fiesta y la gente se viste como a la usanza de la Edad Media, en honor de Santa Clara, y ella, sea como sea, defendió de alguna manera de la invasión musulmana a la ciudad. Si fuera moderna, Santa Clara no hubiera defendido de la invasión musulmana, de pronto de otras invasiones. Pero realmente lo que quiero decir yo es que, a ver, de Clara conocemos muy poco. Clara escribió más que San Francisco. No conocemos la regla de ella, no la leemos. No leemos las cartas a sus amigas, a Inés, a Ermentrudes de Brujas, unas cartas maravillosas, una mujer enamorada, una mujer sorora, o sea, una mujer amiga de sus amigas, ¿no? Madre, maestra, compañera de camino. O sea, es una mujer maravillosa. Y a mí me llamó mucho la atención, yo gocé mucho para elegir la imagen que íbamos a poner en la tarjeta de invitación a esa tertulia. Pusimos, pues nosotros siempre nos compartimos como varias imágenes. Elena León Gómez mostró una imagen, una estilizada muy bonita. Difícil, Elena, de ver ahí a Clara, era una demasiado estilizada la chica, ¿no? Sí. Tenía otra imagen del tiempo de Santa Clara, una mujer que aparece no vestida como monja, sino una dama de la época, una muchacha muy bonita, pero es de la época de Santa Clara. Y esta que pusimos con ese vestido azul, que está, si no estoy mal, Elena, en la capilla de la capilla de Van der Hamen, Sí. de la finca de Thomas Van der Ya Hamen. le tomamos la foto a ese vitral y es la capilla Santa Clara del Bosque se llama. Claro, Santa Clara del Bosque. Entonces Clara va tomando su real figura en la medida en que la vamos conociendo y en la medida en que ya va evolucionando dentro de nosotros también. O sea, lo que pasa Sandra Liliana con María Magdalena, es que a mí, ¿sabe que María Magdalena la pinta con un frasco de perfume en la mano y yo ya estoy que no? ¿Por qué con el frasco de perfume? No. O sea, y rías de las confusiones que hay con el bendito perfume. Pues Claro, terrible. claro. Entonces yo sí creo que es muy importante que hagamos el camino de conocer a Clara, porque es que, miren, yo les digo una cosa, hoy le escribí a una Clarisa una noticia y le dije, tengo que confesarte una cosa, yo ya no puedo ser franciscano sin Clara, como no puedo ser Exacto. cristiano sin María Magdalena. Yo a María, la de Nazaret, ya la tengo pues por descontada, ya está ahí. Pues, ¿de dónde salió Jesús? Bueno, de ella, ¿no? Pero es que yo no puedo ser cristiano sin María Magdalena o franciscano sin Clara. Eso es muy importante. Yo quisiera saber si las clarisas, para terminar mi rollo, todas podrían decir eso, porque hay muchas que tienen por encima de su fundadora, a Francisco. No, los dos, ¿no? Y Clara no es la segunda. Clara es
la compañera de camino. Bueno, ya me estoy extendiendo mucho, yo me emociono con todo esto. Muchas gracias, Juan. Bueno, entonces ahora escuchemos a Fabio, a ver qué era lo que estaban conversando ustedes dos antes de llegar aquí. Sí, es una oportunidad muy bonita de tener a Fray Juan en otro ambiente, en otro contexto ya más académico, pero igual él no deja de ser como es personaje en todo lugar. Eso sí, las características no las pierde. Sí, decíamos sobre Clara precisamente todo eso que nos ha dicho, ¿no? Cómo la hemos alejado en un contexto más, como más piadoso, pero menos activo y menos participativa, ¿no? La hemos tenido como la parte religiosa, alguna que otras comentarios como que es la patrona de los comunicadores sociales, fue la primera transmisión televisiva que se hizo de la Eucaristía, cuando Clara está muy enferma, que no puede ir a la Eucaristía, le pide al Señor ver la Eucaristía y su pared del convento se transparenta y ve toda la Eucaristía y todo en vivo y en directo. De ahí que ella sea la patrona de esta parte, entonces muy, muy importante. Ahora, ¿qué lugar ocupa Clara? Entiendo en mi vida es una parte esencial porque es el alma de lo femenino y lo masculino, la complementariedad, ¿no? Porque lo que decía Fray Juan ahorita, no se puede entender a Clara sin Francisco ni a Francisco sin Clara. Y lo hemos, si se pudiera decir esa palabra, franciscaneado, y hemos a Clara a un ladito. Pero si ahorita entendemos toda la riqueza que tiene Clara, sabríamos que ella también es esa que está ahí al lado del cañón, con Francisco. De la carta que nos compartían del Consejo General o los ministros a las clarisas, destaco 4 punticos que me parecieron esenciales. Clara confirma la identidad de ella y de sus hermanas, ¿no? Como Francisco también se preocupa por darles ese sentido de identidad, sin alejarlas del franciscanismo, pero teniéndolas en su esencia de damas pobres. Vivir la verdad conforme a la identidad de la encarnación del Hijo de Dios. Y esto me traía un tema muy esencial que es parte de mi espiritualidad, que nosotros somos misioneros franciscanos del Verbo encarnado. Y mire que Francisco se preocupó en que Clara tuviese la verdad en la encarnación. Identidad y en la obediencia, en el vivir y en el morir. Decía que no solamente era en lo esencial, sino también en lo que ya deja de ser, la obediencia en todo momento. Y Clara, algo que tenía con sus hermanitas es que se preocupaba también porque todas estuvieran bien. Que todas cuando venían de pedir la limosna, lo que les daban, ella se preocupaba por tenerlas. Y en algo que nos mandaba la OFS para lo de la novena, decía uno de los relatos que Clara solo tenían 2 panes y le dieron un pan a los frailes y otro pan para ellas. Y le dice a la madre, pártalo en los 50 pedazos de pan, que eran 50 las monjitas del convento. Pero es imposible, como dice Felipe, tenemos que comprar más. Dice, haga caso, hermanita. Y todas comieron con un pedazo de pan, a todas les quedó ese pedacito de pan, 50 y más trozos sobraron. Entonces, como Clara es la mujer servicial, a ejemplo de María y de Marta, que escucha y tiene las 2 partes esenciales, el servicio y la escucha, como decía Jesús. Conozco clarisas, sí, conozco las clarisas de Bogotá, las clarisas de Tunja, y también me he acercado mucho a las concepcionistas que manejan también la espiritualidad franciscana. ¿Qué mensaje dejarías? Clara, mujer profeta visionaria, caritativa, amante sin límites de espacio y tiempo, servidora y amante del género humano con todas sus luces y sus sombras. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias. Hermoso. Elena, ¿quieres decir algo? ¿O quién más se anima? Sí, Elena. vale, yo hablo.
Usted que me habló Bien. hace rato, pero me da pena porque de golpe salgo largo, sale largo. Pero bueno, a ver, les cuento. Yo, digamos, en la primera pregunta, que creo que es la vocación, ¿qué lugar ocupa Clara en mi vocación franciscana, ¿no? Yo, para mí, yo diría que la contemplación, entre paréntesis, valentía y poesía, ¿no? Todos, Clara realmente es una invitación que nos hace dejar nuestros miedos, nuestras comodidades, nuestro modo y estilo viejo de vida. Nos llama a abrir la puerta, a salir de nuestra casa antigua, que es nuestro ego, ese hombre viejo. En realidad nos llama a todos los laicos a trascender los paños y velos que nos cubren, curiosamente y paradójicamente. Nos llama a trascender las rejas, esas rejas que nos separan y que ve uno donde las clarisas, que no son más que símbolos, que hay que trascender esos velos y esas rejas que nos separan, ¿no? Y al salir, que para salir al encuentro de lo que amamos y del que amamos, ¿no? Aun cuando hay encuentros que nos implican afrontar grandes y difíciles desafíos y nos lanzan incluso al frío de una noche oscura, ¿no? Tal como lo hizo ella, solo confiando en su decisión, esa espiritual, una decisión profunda que era llena de valentía. Ella nos invita a salir a ser guiados solo por el amor, por el carisma y por las antorchas encendidas de nuestro carisma, de nuestra fe, de la contemplación, que es una antorcha gigantesca, del silencio y de la fraternidad. Esa es la parte que a mí me llega, digamos, como personal. Y también les cuento que de esto que les digo sale también de un encuentro que tuve, porque yo fui clarisa 15 días. Tuve ese privilegio de ser clarisa 15 días. Yo llegué allá con cariño, pero con una actitud crítica, porque yo veía cosas que no comprendía, como los velos, como las rejas, como la unificación de todo, era una sola vocecita, y como que no había diversidad. Bueno, yo criticando, yo no sé si soy crítica o criticona, creo que es lo segundo. Y entonces, pero yo llegué allá así, y en esos 15 días, con el cariño que yo les tenía, porque son bellas, y con la crítica esa que tenía, empecé a darme cuenta. Lo que Aida decía, era Aida, creo, que hablaba de un encuentro con el Santísimo, que también estaba dentro de mis críticas, pero yo poco a poco fui entendiendo que esos símbolos, esas cosas que yo criticaba no eran más que símbolos, que no había rejas, que había que trascenderlas, que había que trascender esos velos, que había que ir mucho más allá y que realmente el espíritu, ese santísimo que había ahí, que estaba en todas partes y en todo momento, era el que nos iba transformando. Las hermanitas me pusieron velo blanco, y me pusieron el delantal, cuando iba a la cocina, un delantal grande, muy bonito, muy práctico, y desgranando alberjas y haciendo cositas. Empecé a elaborar mi alma de manera tan sutil, de manera tan suave, que yo ni me daba cuenta que estaba sucediendo eso, pero era desgranando la cantidad de murecitos y de críticas y de egos y de pensamientos propios que yo tenía, y sacándolos a un platoncito aparte, de manera tal que cuando yo salí de allá, yo salí libre, sobre todo libre de mí misma. Uy, muy libre, me falta mucho todavía, pero me quité muchas capas, muchas cebollas, muchas plumas, muchas cosas que me sobraban. Fue realmente
Clara, una lección de valentía, de contemplación y de transformación en la sustancia divina. Fue realmente bella, bella, bella. Eso les cuento. Qué bonito, Elena, qué experiencia más bonita. Sí, Muchas gracias por compartir. fue increíble. Muy lindo. Juan, tienes la palabra. Es que Elena me hizo recordar una vez que fuimos a Foligno, ahí en Italia, cerquita de Asís. Está un monasterio de las Clarisas fundado por Inés, la hermana de Santa Clara. Entonces, fuimos los frailes a Foligno y pues todos con hábito y demás, y ellas allá pues con sus rejas y entonces un frailecito joven mexicano le dijo, empezamos a hablar con ellas, ¿no? Entonces, a hacer preguntas y ya nos hacían preguntas a nosotros y ese frailecito mexicano le preguntó a ellas, hermanas, ¿y qué se siente estar detrás de la reja? ¿Sí? De esa reja. Entonces una jovencita dijo, ¿y quién está detrás de la reja, usted o yo? Perfecto. Yo, pues claro, porque el mundo de ellas es de la reja para allá y el mundo de nosotros es de la reja para acá. Sí, 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 sí. Exactamente. Impresionante. Yo que pues que nos dio mucha risa, ¿no? Pero realmente después se queda uno pensativo, ¿no? Realmente son dos mundos como con dos lógicas distintas que, que lo desesperan a uno. O sea, cuando uno las ve, cuando uno ve, sí, esa forma, uno dice, ¿cómo harán? O sea, pues, ¿qué es eso, no? Tan difícil. Pero no, yo creo que, que todo va siendo como la cotidianidad, ¿no? Va adquiriendo formas distintas. ¿Quién está hablando por ahí? Formas distintas de gestionarse, ¿no? Exacto. Sí. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, ¿y quién más se anima para seguir compartiéndonos? Por aquí levantaron una mano. Mari, María de Jesús. Disculpas por no encender la cámara, pero es que está necia. Para mí, la cercanía a Clara no fue muy a la par de Francisco, la verdad. Fue muy posterior. Y después de una tertulia maravillosa que se llamó Clara la Mujer. Se me quitó la custodia, se me quitaron los velos, se me quitaron todas esas cosas, los ojos mirando para el cielo, y encontré a Clara. A una Clara mujer fuerte, valiente, corajuda, y la encontré muy joven a Clara. O sea, no me la imaginaba ya viejita, ya habiendo escrito la regla, peleando con el Papa, cuidando a Francisco. No, siempre la tengo con esa mujer hermosa, jovencita, corriendo por el bosque para encontrarse con los hermanos, volándose de su casa, dejando su palacio, sus comodidades, sus trajes elegantes, y esa Clara ciudadana, defensora de la ciudad, esa Clara que fue capaz de contradecir al Papa, que fue capaz de mantener su intuición, pero que además fue guardiana de la intuición de Francisco.
Y como decía Juan al principio, yo creo que es muy importante leer a Clara, leer sus escritos, leer sus cartas, leer a la mujer, a esa mujer maravillosa que se volaba para encontrarse en el bosque con Francisco y contarle sus deseos, sus ansias, bueno, lo que iba encontrando y cómo fue tomando decisiones, cómo fue alumbrando, o como diríamos allá en mi tierra, pariendo un carisma que nos queda hasta hoy. Y para mí, Clara, es esa mujer fuerte, contemplativa, pero activa. Es esa mujer que nos enseñó ciudadanía cuando defendió de la guerra de los sarracenos. Y me pregunto, ¿cómo estamos hoy respondiendo nosotros y nosotras como familia franciscana a ese llamado que Máximo Fusarelli y los demás ministros le hicieron a las clarisas el 1 de agosto? Ya Sandra nos decía coherencia. ¿Cómo estamos nosotros siendo coherentes con nuestro compromiso humano, cristiano y franciscano? Y el llamado a que dejemos que nuestro corazón tome el ritmo del de Clara, que nuestra contemplación no es para quedarnos quietos, sino para mirar mejor. No es para huir de la realidad, sino para mirar con ojos distintos la realidad. Que la contemplación es para encontrar a ese Jesús que nos ha llamado. No fuimos nosotros la que lo escogimos a Él, es Él el que nos llamó. ¿Cómo podemos encontrarlo realmente cuando entramos a nuestro propio interior? Cuando entramos a nosotros y salimos a encontrarnos con los migrantes, con los habitantes de calle, con las mujeres que trabajan con su cuerpo para conseguir el sustento, con los niños maltratados. Y que Clara nos dé la agilidad para salir a servir, y a servir de verdad, a servir en nuestra cotidianidad, a servir en nuestro pequeño mundo, pero a servir así, con amor, con ternura, pero con coraje. He dicho. Y Elena, has yo dicho creo que bastante, María de Jesús, porque esas preguntas que haces, yo creo que sería bueno como que las escribiéramos y las siguiéramos pensando y trabajando, porque yo sí creo que a Clara tenemos que seguir estudiándola mucho, porque también pienso que una mujer como Clara en un momento, en el pleno, en un contexto político, social y cultural tan complicado, ella es capaz de hacer las rupturas que hizo, y que nos preguntemos nosotros qué rupturas estamos haciendo, de pronto con más facilidades para hacer rupturas, y de pronto no nos atrevemos. No sé, Fabio, ¿quieres agregar algo?
Sí, Martica, yo quisiera como atreverme a algo más grande y más esto, diciendo, dado el contexto de Clara, lo que ha escrito, no podría pensarse, no sé, Fray Juan, que me diga, que ella sea una doctora de la iglesia, porque en sus escritos y en sus pensamientos tiene una visión de unidad, de criterios, de buscar lo social, lo que decía ahorita María de Jesús, de encarnar la defensa, el empoderamiento, que te diríamos modernamente. Eso lo hace una doctora de la iglesia. Entonces no sé, Fray Juan, cuáles son los ítems que la iglesia tiene para declarar a un santo o a alguien doctor de la iglesia. Que obedezca al Papa y eso no lo hizo Clara. Puede ser. Yo creo que cuando uno le nombran el tema doctor, ¿sí? Piensa inmediatamente en lo académico, sí, se le dispara lo académico, pero Santa Teresita del Niño Jesús no es doctora pues de la iglesia, o sea, realmente, pero lo que dice Santa es muy cierto. Santa Clara no le comió cuento a la estructura, ¿no? Es más, la forma como ellas vivían, así vivían las mujeres nobles de la Edad Media. Es que las mujeres nobles de la Edad Media eran mujeres encerradas. ¿Sí? Lo que yo me pregunto es cómo se sacralizó el encerramiento, ¿sí? Y ahora las del siglo XXI siguen encerradas. O sea, pues yo no puedo entender eso, ¿no? O sea, realmente el encerramiento del siglo XIII, siglo XII, ¿sí? No debería ser la vida claustral que llaman ahora, ¿no? O sea, y uno se encuentra clarisas en el camino de la vida muy extrañas, pues que le parecen o no muy extrañas, clarisas sin clausura, ¿no? O sea, yo soy hermana Clarisa de tal, y yo, ¿qué? Y usted anda suelta, ¿no? Uno pues se pregunta eso. Y yo recuerdo que una vez fui a hacer un curso, un taller de espiritualidad francisclariana en San Salvador, y las hermanas de Planes de Renderos, clarisas ellas, que viven ahí como a varias cuadras del convento de los frailes, se vinieron caminando. A Marta estuvo conmigo ahí, ¿no es cierto, Marta? Se venían caminando hasta el convento de los frailes, recibían la clase y se devolvían. Todas. Y entonces las del monasterio, ya cuando terminamos el curso, dijeron los frailes, ¿y por qué no vamos a la playa? Entonces yo dije, no, hagamos un asado o alguna cosa. ¿Cómo vamos a ir a la playa? Las hermanas no pueden ir. Y dijeron ellas, no, nosotras también vamos. Y fueron y se bañaron con vestido de baño, ¿no? O sea, tan raro, ¿no? O sea, son clarisas muy distintas a las que normalmente nosotros conocemos en Colombia. Y son de clausura, ¿sí? Y usan hábito. O sea, realmente son formas, costumbres, ¿sí? Que ya Elena tocaba un poco el tema ahora, ¿no? Que a veces se las cargamos al carisma, o sea, creemos que el carisma es llevar hábito. No, el carisma es vivir franciscanamente, ¿sí? O sea, eso yo creo que, bueno, los símbolos son importantes, pero hasta el punto de cargarle toda la potencia del carisma a un símbolo me parece supremamente peligroso. Yo creo que Santa Clara, Fabio, Santa Clara no aspiraría a ningún doctorado, ¿no? Sí, no. De acuerdo. Bueno, yo creo que si de pronto, si no tenemos más, Sí, que no hable. sé, o si alguien, porque tenemos en la voz de Elena, aunque ella dice que está un poquito gastada, pero en la voz de Elena tenemos una hermosa poesía que ella escribió para este momento. Yo creo que a Elena ya se le va a curar la voz por todas las cosas que dijo hoy.
Yo creo que todo sí, lo que voy a porque lo decir, que si necesitaba quisiera era seguir hablar. diciendo, Lo que sí le podemos pedir a Clara son milagros. Por ejemplo, sí, hay mucho milagro por hacer. Bueno, pues, si Le vamos a pedimos lo los del- milagros, le pedimos los milagros a Clara y nosotros salimos corriendo a hacerlos. exacto, Eso. milagros por hacer, es lo que hay. Sí, exactamente. Yo creo que por eso hoy, como cada año hago un pequeño poema, generalmente coincide para la tertulia, entonces trato como de no repetir, ¿no? Pero es que Clara es irrepetible, tiene tantas facetas que por donde uno la coja puede ser impresionante, ¿no? Entonces, esta vez me pareció que sería bueno tocar la parte contemplativa, poética. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la sensación de que la contemplación es una quietud permanente. Y resulta que no, para nada. La contemplación es más bien entendida como fuente precisamente de rupturas, es la fuente que produce ese cambio fundamental y completo, integral, que permite que haya rupturas, que haya realmente cambios sociales. Nadie más activo, por ejemplo, y transformador que el agua. Cómo pule las piedras, cómo las alisa, cómo va transformando las rocas, ¿no? ¿Qué más transformador que un amanecer, que de la oscuridad de golpe empieza a florecer ese día, ¿no? Las estrellas brillando, cuán activas son. Y, por ejemplo, las lágrimas de un niño, ¿no? Esa actividad contemplativa tiene una fuerza que no nos imaginamos y que muchas veces pensamos que se trata de hacer cosas, y no, está ahí la fuente, en la fuente, en el viento que desprende las hojas de los árboles. Eso es una actividad fuertísima que hace el viento y que nos enseña. Entonces, yo quería hoy como llamar a la contemplación, porque Clara está en eso, en las cosas tan suaves y simples y pequeñas, que está ahí viva. Yo la sentía en estos días de esa manera, porque hay otras miles de sentirla. Y entonces este poema le puse La flor del silencio. Dice: agua clara de la montaña, oculta y viva, clara, fuerza valiente y sororal, flor del silencio, nacida en cada instante, día a día de los siglos. Este camino contemplativo que nos dejaste, casi nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. Debo gritar que eres el relámpago, el canto de la garza iluminada, que al amanecer bebe la flor del sabio silencio. Y que eres la suave brisa, la risa de las flores en primavera, y que tu nombre claro en el otoño la lleva el río entre las hojas. Hay que contar que en las nieves heladas de los inviernos te vuelves rosa y que el verano te viste de tierra y cielo, y que eres la nube blanca que navega vacía de sí misma, llena de todo bien y bien total. Pétalo fino y cálido, como un gramo de luz que se disuelve y que así cae sobre las almas tristes y las enciendes, pronta como a retamos secos sobre los valles. Nube fuerte y tiernísima, de mujeres pobres, coherentes y enamoradas, fijos los ojos en el amado, estrellas para alumbrar y valientes piedras vivas, planta de trovador,
vacía de ti, llena de Dios. Clara, reina de Dios en mujer, y para los pobres noticia buena. Horno de amor, fe desnuda de amor colmada, mística escritura, nobleza y claridad entre olivos del subacio. Paso seguro, sin que tus pies tropiecen, firme como una roca. Debemos cantar como incesantes alondras, tu tonada de plantica que nace silenciosa en cada instante, mirando fijamente al excluido y olvidado, dando la mano que levanta al inocente y que acaricia al pobre y al herido de muerte. Clara, preciosa y tiernísima porciúncula, con Francisco constructora de templos espirituales. He de escribir que tú nos conduces desde los muros profundos que brillan entre nuestros silenciosos bosques de encinas, y que eres fuente de vida interior y flor del silencio, que al contemplar a Jesús vivo nos sumerges y transformas contigo en su sustancia divina. Paz y bien, hermanos. Paz y Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿El poemario para cuándo? Si hay más poemas, ¿el poemario para cuándo? Gracias, qué ¿Cuándo lindo. sale el poemario? Me la paso en eso, transcribiéndolo. Ay, ¿y nos lo puedes regalar después? Pero claro que sí, pero claro que sí. A ver, ¿cuándo termino esto? O sea, el poemario se aumenta y sigue, cada tertulia, ¿no? Y tanta Pero cosa, podríamos, por eso es que me duele la garganta. Poemarios a la venta podríamos por hacer año. un primer tomo, Sí. De pronto un volumen, un volumen primer primero. tomo. Sí, porque si no, no vamos a lograrlo nunca, ¿no? Si seguimos. Claro. Sí, se podía. Y yo creo que había una pregunta que decía, ¿qué mensaje les enviamos a las hermanas clarisas Ajá. hoy? Esta tertulia, ¿qué mensaje les envía a las hermanas clarisas hoy? Ajá. Y yo creo que el mejor mensaje es ese poema. Para invitarlas a que las necesitamos. Mucho. Necesitamos que aparezcan en la familia, que nos digan cosas, que nos compartan la vida interior y todo lo que pueden enseñarnos. Entonces yo creo que sí, Elena, vamos a compartirles ese poemita. Vale. También por otra razón, miren, nosotros queremos que la fe evolucione y nosotras, las personas y los hermanos que están aquí, si están aquí, yo estoy segura que han hecho un camino de evolución de la fe, de la creencia y de cómo se practica lo que se cree. Pero si nosotros no publicamos, si no hacemos conocer nueva iconografía, nueva poesía, nuevos escritos, entonces no, imagínense, los hay, pero nadie los conoce, los conocemos nosotros aquí nomás. Si no divulgamos, eso es un trabajo de divulgación, pues entonces siguen circulando las ideas que nosotros ya sabemos que tienen que ser ya superadas, pues para poder ajustarnos al mundo moderno o al mundo que ahora nos tocó vivir, ¿no? Y sobre la...
sobre la contemplación, yo diría que pues también es que ahí hay un tema para explorar, porque es que sí es silencio, pero no solo silencio. Pero bueno, eso es una cosa que, hemos dicho, habría que buscarle tiene mucho de dónde cortar, ¿ve? Y sí nos hace falta mucho la contemplación en el mundo. Gracias. Una contemplación que cuando, como le pasaba a Francisco, que entraba a la cueva y dejaba a su amigo afuera, y el amigo escribía, cuando salía de la cueva, salía distinto. Claro. Esa es la contemplación, Eso es el silencio. que podamos salir distintos, que podamos salir enamorados, que podamos salir fraternos y sororos, que podamos encender el fuego en el mundo, el fuego del amor que hace falta, de la fraternidad universal, de la justicia y de la paz. Yo creo que eso es Clara. Eso es Clara, y las clarisas tienen mucho que enseñarnos, pero también ellas tienen mucho que aprender de este mundo maravilloso en el que nosotros estamos. Yo creo que ya va siendo hora de terminar, o si alguien quiere decir alguna otra cosa, contarnos de su encuentro con Clara, del poema, qué mensaje mandarles. Tenemos dos manos levantadas, María de Jesús. Dale. Tenemos Elena y José Andrés. Uy, José Andrés. Miren, yo quería decir algo chiquitico y era como una anotación, que muchas veces le tenemos mucho miedo al silencio, pero el silencio es el ambiente que hay en la contemplación. Sin silencio no puede haber ese ambiente. Así es la es. disposición, es la herramienta. Es la herramienta, porque el silencio nos lleva adentro, y allá adentro, adivinen quién está, pues la sustancia divina. Realmente, entonces, no hay que tenerle miedo al silencio ni verlo como algo maluco o algo inactivo o de sumisión. No, al contrario, es una fuente fuerte y fuerte que hace cambios fundamentales. Es importantísima para lograr la contemplación. Eso es lo que quería. Muy bien, Elena. Andrés, te Andresito. escuchamos. Sí, buenas noches, un saludo fraterno. No, me quedo como con dos aspectos de los que hablaron esta noche, por lo menos la pregunta que hacían de que si Clara era considerada como doctora de la iglesia. Y bueno, digamos que dándole un significado distinto a lo que hoy se considera un ser llamado doctor, uno diría, pues no tanto de esa forma, pero que sin embargo, por lo general, uno sigue a personas que de pronto se han estudiado muchas cosas, y uno sigue a personas por su pensamiento, por lo que transforma su pensamiento. Entonces, aunque de pronto no tenga el título que le otorgue otros, ¿sí? Pero sí, por lo menos, para mí, doctor puede ser alguien que me inspire y que yo esté de acuerdo con su pensamiento y que me enorgullezca su estilo de vida y su lucha en la vida, y todo lo que se ha comentado hoy acá de Clara, aunque yo entré un poquito tarde. Creo que la pregunta puede sobrar un poco, ¿no? Desde una mirada distinta de lo que es la palabra doctor, ¿sí? Que quería decir eso. Y lo otro es, me llama mucho la atención cuando Elena habla del silencio. Hay una psiquiatra de apellido Rojas que ella dice que el ser humano tiene como el derecho, el deber, la necesidad de estar en silencio, de tener espacio de ocio, ¿sí? Y Elena decía que el silencio no es malo y no hay que tenerle miedo. Y esa psiquiatra que ha estudiado mucho el tema, ella
compara cómo el ocio y el silencio ha sido producto de muchas creaciones en el universo, en el mundo. Claro. Por ejemplo, la creación de la relatividad, o sea, como cosas científicas que han surgido en el mundo a través de personajes, han sido en momentos de silencio, han sido en momentos de ocio, ¿sí? Como quien dice, hay que tener momentos de eso, de silencio para llegar a la contemplación, hay que tener momentos de silencio para crear cosas, y ya para transformar la propia vida de uno. Entonces, quería decir eso también. Sí. Y lo otro que tiene que ver con los poemas, yo sé que Elena dice que no tiene ningún lío y que sé que puede ser una buena herramienta para lo que dice también Sandra, de divulgar otras formas de eh, de la literatura religiosa, no sé cómo llamarla. Yo pienso que eso es, bueno, gracias por compartirlo en este espacio, que se hace público porque esto queda publicado en las redes. Gracias, gracias por eso. Porque digamos que estos poemas son creaciones y son tesoros. Y como son creaciones y son tesoros, creo que también son elementos que hacen parte como de un proceso personal también. Y cuando Elena esté segura, clara, sacará ese primer tomo de poemas y nos los compartirá. ¿Sí? Entonces quería decir eso. Yo creo que ya lo tengo, porque yo lo he venido, Bueno. hace rato que estamos hablando de esto y lo he venido transcribiendo y demás, pero si podemos sacar un poquito, un pedacito. Un folleto primero. Un folletico primero, habría que escoger ese primero y listo. Sí. Vale. Yo lo digo más es como defendiendo esa inspiración tuya, ¿sí me entiendes? Sí. Sí, así lo quiero plantear. Yo no es que porque me lo pidieron yo lo entrego, no, porque yo sé que es bonito que darlo a conocer, pero que eso también es un proceso, ¿no?, tuyo, interno, y tú también decides cómo darlo a conocer, cómo crearlo, cómo quieres que se vea, cómo quieres que se lea, ¿sí? Y hay muchos escenarios incluso donde se habla de la poesía y de los poemas, entonces es una cosa que puede trascender mucho más allá. Pero que sea como un proceso tuyo, de decisión tuya. Sí, claro. Con Jairo, por supuesto. Hay alguien que escribiendo en el chat, pero no alcancé a leer qué decía. Sí, yo puedo leer. Dice, sentí pensar un silencio que emana de un manantial de escucha, que no se estanca y que llega a otros lugares, otros pueblos. Y esto lo escribió Duan. Muchas gracias, Duan. María de Jesús levantó la mano. Sí. Sí, di. Sí. Yo quiero contradecir un poco a Andrés, porque después de que Juan Jairo Rendón Herrera pinta un cuadro y ese cuadro sale, ya ese cuadro no es de Juan. Ese cuadro ya es de todos. Yo tengo una anécdota que yo no conocía a Juan Jairo y hice un cancionero para mis hermanas de la Fraternidad Santa María Bernarda, y cuando llegué, Juan era uno de los animadores del encuentro, y cuando vio a un Francisco con mochila guayú en mi cancionero, dijo, ¿y usted? Porque, ¿de dónde sacó esto? Le dije, de la web. Así son los poemas de Elena. Los poemas de Elena los ha compartido con todo el amor, con todo. Ya no son tuyos, ya son de la humanidad, ya son de los que lo quieran degustar. Y ahí están grabados. Sí, eso es así, eso es verdad. Y yo pienso que yo escribo, toca hacerlo si no me da garganta, de veras, o en la mano. Para que se te termine de curar la garganta. Sí, es para todos, sí, es para todos, ¿no? En realidad no hay nada para uno, no debe haberlo. Vea, y a propósito de eso, Dubán nos escribe, cuando Juan hace un cuadro, ya es de los del otro lado de la reja. Exacto, muy bueno. Sí.
Yo no Muy sé, yo bien, creo que ya muy es el bien. momento, no sé qué pensará María Y de Jesús, pero perdona, Saide dice también, pero yo igual compraría el poemario de Elena. claro, Lo podemos Y poner en Andrés, la rifa. y Andrés dice, apelo a la autonomía y a la decisión personal. Una rifa para la familia franciscana. Puede ser. Así es. Sí. Bueno, sí. llegó la hora de recordar algunos avisos. Oye, el video, María. Ay, cierto. El video. O Un video dejamos después ese eso. video, Marta, o dejamos ese video para que, bueno, sí, ya lo puso Leo, entonces Sí, hagamos. veámoslo a ver qué. A ver cómo es. Bien, Clara. En la mente de Dios, en su designio de amor, estabas presente en su corazón para hacerte una luz en las tinieblas. Y el día que Él escogió, su plan de amor se cumplió. Naciste a la vida como abre una flor al calor de los rayos del sol. Clara te hizo como la aurora, clara sonrisa te lo enamora. Clara es tu nombre como el despertar del sol radiante en la mañana. Clara brillaste en tu nacimiento como una estrella en el firmamento y que refleja rayos de luz celestial. Naciste a la sombra de Dios, tu vida entregaste a su amor y Él hizo de ti un modelo a seguir, esposa de Cristo y madre fecunda. Tus hijas queremos también las huellas de Cristo seguir por ese camino de fraternidad, de oración, de pobreza y alegría. Clara te hizo como la aurora, clara sonrisa te lo enamora. Clara es tu nombre como el despertar del sol radiante en la mañana. Clara brillaste en tu nacimiento como una estrella en el firmamento y que refleja rayos de luz celestial. Y que refleja rayos de luz celestial. ¿Quién habría pensado que este simple truco en la oreja El Bueno. tinnitus. Avisos. Sigue rondando el bono de solidaridad de familia franciscana, con familia franciscana. Los invitamos, hermanos, a adquirirlos. Los 2 dípticos son maravillosos y son esos dípticos que nos dicen que ya nunca más Clara sin Francisco y Francisco sin Clara. Los que no tengan la publicidad del bono, por favor, pueden escribir.
Mañana, 12 de agosto, los hermanos que recibieron una carta invitándolos a participar en el módulo 3, mañana es la primera reunión para compartir, para conocernos, para recibir y compartir las instrucciones y aceptar la participación en ese módulo 3 de la Escuela de Pensamiento y Formación Francisclariana. Seguimos caminando hacia la peregrinación al Templo del Sol el día 4 de septiembre. Volver a leer todo lo que se les ha mandado sobre esto es muy importante, no solamente para las personas que participarán activamente en la peregrinación, los que se han inscrito y que están cerca de Bogotá, etcétera, sino que para que también ese día, en nuestras fraternidades, en nuestros grupos o en nuestra propia cueva, hagamos un acto de perdón, de reconocimiento, de reconciliación con nuestros ancestros, en solidaridad con los que están caminando en esa peregrinación. No tengo más avisos. Y entonces le pido a una de las hermanas que están conectadas que hoy nos dé la bendición. Porque después de ese canto maravilloso, creo que no hay más oración. Entonces, ¿quién dijo yo? Y levanta la mano y abre su micrófono y nos da la bendición. Wow. Porque no la dejamos silenciosa. El Perfecto. silencio es la bendición. Un silencio. ¿Vale? Porque además hoy hemos tenido muchos buenos decires. Hemos dicho mucho bien. Y eso es bendecir. Decir bien. Decir el bien. Paz y bien para todos. Paz y bien para este país que tanto lo necesita y del cual nosotros, ese paz y bien, tenemos que ser testimonio coherente. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Buenas noches. Amén. Feliz Amén. descanso. Gracias. Chao, Buenas noches para todos. Buenas Aide, noches. qué bueno verte, qué bueno verte. Chao. Gracias. Bien. Buenas noches, buen descanso. Igualmente. Así buen es, descanso. hermanos.